Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo, en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa trasladándonos al domingo 5 de agosto del año de 1928, en el que en su número 4156 y en primera plana, el periódico Excelsior publicó esta nota: no pudo ser terminado ayer el proceso del asesino del general Obregón. Hacía unos pocos días, 17 de julio de 1928, José de León Toral, en el Parque de la Bombilla, San Ángel, Ciudad de México, Distrito Federal, había asesinado al que había ganado las elecciones presidenciales para reelegirse, Álvaro Obregón. En vista de que faltan algunas diligencias, el señor procurador pidió cerrara hasta mañana. Varias religiosas declararon ayer pliego de peticiones que presentaron al juez por la causa los defensores de José de León Toral. En las diligencias del día anterior se obtuvo la ratificación de declaraciones del señor Emilio Casado, dueño del restaurante La Bombilla, de los meseros Pedro Romaris, Jesús Elorrieta Bravo y Vicente García, que fueron quienes más cercanamente atendieron las mesas que estaban próximas a la de Obregón durante el banquete trágico. Tanto Emilio Casado, dueño del restaurante La Bombilla, como estos meseros, todos eran de origen español. También las monjas del convento de Concepción Acevedo, la Madre Conchita, ratificaron declaraciones. Estas mujeres, hasta esa fecha, sumaban 19 días detenidas en los sótanos de la Inspección General de Policía, sin hallarse consignadas y sin habérseles declarado el auto de formal prisión. Fíjense, ¡qué barbaridad! Cómo el gobierno y las autoridades judiciales, en su afán disque de encontrar la verdad sobre un crimen, pues agarra presas a muchas personas inocentes, entre ellas a estas monjas que nada tenían que ver con ese crimen, y las tienen 20 días encerradas en los sótanos de la Inspección General de Policía, una cárcel terrible. El reportero pudo dialogar con varias de las religiosas presas, pero especialmente con Sor María Luisa y Sor María Guadalupe, quienes le expresaron que a pesar de las difíciles condiciones de su encarcelamiento, no sentían tristeza. Estaban contentas gracias a Dios. Lo único molesto era la oscuridad de los sótanos, pero ahí cantaban sus ejercicios piadosos, actividad que no nos fue prohibida, expresaron las dos madres, riendo llenas de beatitud. Maitines, sí no podemos cantar porque nos quitaron nuestros breviarios, pero pagamos con Padres Nuestros. Comentaron que luego de que se llevaron de su lado a nuestra madre, la Madre Conchita, las trasladaron a otro salón donde también cantaban, pero suavemente, para no molestar a nadie. Comían lo que les llevaban damas caritativas. Y ahora que salgan libres, ¿qué tal de contentas, Nosotras estamos contentas en todas partes. ¿Qué escena debió presentarse por las añejas calles coloniales de San Ángel al cruzar por estas un piquete de artillería, coincidiendo con el grupo de monjas que era trasladado a la Inspección General de Policía en ese instante? Se esperaba que al día siguiente los abogados de Toral, licenciado Collado y García Gaminde, alegaran en favor de su defenso el argumento de que padecía delirio razonante de los perseguidores de tipo neurótico.
En pocas palabras, que estaba loco. Los defensores del crimen obtuvieron de las autoridades el beneficio de que Toral pudiera tener consigo el libro La recomendación del alma. Excelsior publicó, para acompañar su nota, 2 fotografías que reflejaban con claridad las actividades del juicio. En una de ellas, un hombre de traje oscuro y prominente calvicie tecleaba atento en una máquina de escribir la declaración que le hacía una bella mujer, muy seria, tocada con un elegante sombrero que rebasaba hacia abajo las líneas de las cejas, proporcionando discreción ante la exposición pública de su rostro. De pie se encontraban 2 individuos perfectamente trajeados que discutían entre sí y miraban con gran interés el contenido de un expediente. Detrás de la declarante de pie, otro individuo bien vestido y con corbata de moño miraba atentamente la cámara del fotógrafo, con las manos detrás de la espalda. La otra fotografía corresponde al hierro con las iniciales JHS y encima una cruz, misma que candente al rojo vivo, las monjas se aplicaban sobre el cuerpo para cumplir con sus penitencias. ¡Qué barbaridad! Las monjas con un fierro candente con las iniciales JHS y una cruz se lo aplicaban en carne viva como una forma de penitencia. ¡Qué cosa tan horrible! La otra gráfica presentaba a 11 mujeres muy serias, de pie y con las manos cruzadas, perfectamente abrigadas y con faldas largas. La mayoría de ellas portaba el mismo tipo de sombrero redondo que bajaba hasta las cejas. Todas mostraban una actitud introspectiva. Al fondo pueden observarse algunos elementos de la guardia que las custodiaba. Se trataba de las reverendas que habrían de rendir declaración. En la página 12, Excelsior publica esta otra nota. El ayuntamiento protesta por el asesinato del general Álvaro Obregón. En el órgano de la corporación municipal se publica un enérgico artículo condenando el villano asesinato del presidente electo de la República. El Ayuntamiento de la Ciudad de México publicó en el Boletín Municipal del mes de julio su protesta por el homicidio de Obregón, al que calificó de crimen proditorio y por 1000 conceptos abominable, provocado por el mismo fanatismo religioso y reaccionario que en otros tiempos cegara las vidas de Vicente Guerrero, Melchor Ocampo, Santos Degollado y Francisco I. Madero. Bueno, había mucha diferencia, un mundo de diferencia entre estos personajes y ese otro sinvergüenza corrupto que fue Obregón. Decía que el propósito del crimen era la imposible finalidad de detener la revolución, pero que lo único que habían conseguido quienes fraguaron el magnicidio fue que los revolucionarios inflexibles, sinceros y enérgicos ratificaran su espíritu revolucionario y su adhesión a Calles. Bueno, el ayuntamiento hacía un llamado a la concordia para lograr el equilibrio político y social que desde 1910 perseguía la revolución. En el número 4157 del lunes 6 de agosto de 1928, en primera plana y a 8 columnas, Excelsior publicó esta nota. Terminada la misión, desaparece el centro director obregonista. La responsabilidad para los diputados. Un llamamiento del señor licenciado Aarón Sáenz a la revolución, a los revolucionarios de la República. Adhesión al general Calles. La personalidad del actual mandatario de la nación encauzará las resoluciones de la presente crisis política.
La nota se concreta a publicar textualmente las declaraciones del licenciado Aarón Sáenz, gobernador de Nuevo León y coordinador del Centro Director Obregonista, que fue el núcleo creado por el propio Obregón para su campaña electoral. Aarón Sáenz además era uno de los principales aspirantes a ser designado candidato a la presidencia de la República en su periodo constitucional por parte del nuevo y poderoso partido político que ya construía calles, el Partido Nacional Revolucionario PNR, el abuelo del PRI. Prácticamente a partir de ese momento, Excelsior se dedicó a respaldar a Aarón Sáenz para que fuera presidente de la República, pero a la postre, con la imposición que Calles hizo del candidato Pascual Ortiz Rubio, el propio Sáenz declaró que el proceso interno del PNR había resultado una gran farsa. Fuera de toda la palabrería hueca del texto de Sáenz, en esencia apuntaba que Obregón ya estaba por desaparecer el centro director obregonista, pues su objetivo era eminentemente electoral. Pidió que todos los revolucionarios se agruparan en torno a la institución y a Calles. Calificó a Obregón como el representante más genuino del movimiento revolucionario de México, cuya muerte sumía a México en la crisis más seria de los últimos años revolucionarios. Dejaba el cumplimiento del programa obregonista a los legisladores que tomarían posesión en el Congreso de la Unión. Otra nota es la siguiente: no es responsable el clero católico del asesinato del señor general Obregón. El obispo de San Luis Potosí, doctor Miguel de la Mora, en nombre del subcomité episcopal, reprueba el crimen y estudia el caso Toral. La madre Conchita es de familia de locos. Las declaraciones del señor presidente de la República a Miss Beckley y las de la Inspección General de Policía han hecho luz meridiana en el asunto. El padre Miguel de la Mora, a nombre del subcomité episcopal, lanzaba un manifiesto deslindando a la Iglesia Católica de cualquier responsabilidad en el homicidio de Obregón y calificando a Toral de pobrecito exaltado hipocondriaco, y acusando a la madre Conchita de poseer un cerebro que no era normal y de pertenecer a una familia de enajenados mentales, pues así trataba la Iglesia Católica a la monja católica, la madre Conchita. De la Mora decía que era injusto que al dolor que sufría ya el abnegado y heroico clero mexicano, vaya que era abnegado, se le sumaba la culpabilidad del crimen del presidente electo. Claro que estuvieron inmiscuidos, que no fueran hipócritas. Afirmaba que las propias declaraciones de los inculpados casi nos excusan de hacer la defensa, pues afirmaba, el propio Calles deslindó a la Iglesia de la responsabilidad en el magnicidio, cuando él también estuvo involucrado, pues la atribuía a la naturaleza emocional del matador y de algunos de sus correligionarios. Si la Iglesia hubiera estado enterada de que se planeaba el crimen de Obregón, lo hubiera evitado, concluyó este individuo. La propia Santa Sede condenaba el crimen. Pero pues el Vaticano también estaba supermetido en la cuestión política en este país. Pues vemos toda esta hipocresía con la cual se manejaba el crimen de Álvaro Obregón. Otro individuo, Álvaro Obregón, sinvergüenza, corrupto, asesino, como Calles. ¿Qué país tenía México después de la Revolución? Afortunadamente existía una fuerza social que impulsaba las transformaciones en este país para detener toda esa corrupción del gobierno y de la propia Iglesia Católica. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec
de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.